Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Realizar la entrevista de hoy es un auténtico privilegio y algo que hacemos con todo el cariño, toda la delicadeza y todo el agradecimiento, porque la persona entrevistada de hoy es una mujer judía, madre de familia, que lleva años conviviendo con el terror como vecino. Es una mujer que tiene a sus hijos en el frente de lucha y, por si todo esto fuera poco, es una persona que supone una de las principales voces en las redes sociales del mundo hispanohablante y seguro que más allá, que está defendiendo algo tan sencillo y legítimo como es el derecho de Israel y de los judíos a existir. Por todo ello, pues hoy tenemos con nosotros a Gaby, más conocida en redes como Sisi Emperatriz. Muy bienvenida, Gaby. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, lo primero que yo quería preguntarte es acerca de lo que ha sido en los años que llevas en Israel el vivir, ¿no? Y el convivir, por así mal llamarlo, con los vecinos que tenéis. Te lo digo porque aquí, al otro lado del Mediterráneo y en el mundo occidental en general, mucha gente tiende a pensar que hasta el 7 de octubre vivir con estos vecinos, como te digo, era algo pues, de lo más habitual que te puede pasar en cualquier otro país, ¿no? Del mundo occidental. ¿Cómo han sido esos años hasta el 7 de octubre, antes de esa fecha? Bueno, yo lo que digo siempre es que Occidente comete dos errores. El primero es analiza el conflicto de Medio Oriente con la mentalidad de Occidente, y esto hace que tengan como una perspectiva errónea de lo que ocurre aquí. Pero a mí me da la sensación que todo el mundo se ha perdido la precuela y creen que el conflicto empezó el 7 de octubre y que antes teníamos una relación cotidiana espectacular. A ver, los vecinos, vamos a hablar específicamente de Hezbollah, de Hamas y de Irán, lo que dicen en sus cartas fundacionales y en cada oportunidad que tienen es que ellos quieren aniquilar al Estado judío y al pueblo de Israel. Con lo cual es un poco tensionante tener un vecino que cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo intenta matarte. Y como digo siempre, el único motivo por los cuales no somos miles los judíos o los israelíes muertos, y quiero aclarar que en Israel viven 2 millones de musulmanes, claramente, o de árabes, el motivo por el cual no estamos todos muertos es porque mientras ellos construyen túneles, nosotros lo que hacemos es tenemos el famoso Iron Dome, la cúpula de hierro que nos protege, porque tenemos refugios, porque tenemos sirenas. Cuando yo en Twitter pongo sirena en el norte, y a veces digo, la gente no está dimensionando lo que es una sirena en el norte. Una sirena en el norte es un misil lanzado, en el caso del norte por Hezbollah desde el Líbano, con intención de matarnos. Que nosotros tengamos un sistema que suena y que tengamos aplicaciones en el celular que nos suenan y que nos indican exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es correr al refugio que tenemos dentro del departamento o al refugio del edificio, o si estamos en la calle, tirarnos al piso y cubrirnos la cabeza. El único motivo por el cual nosotros no nos morimos de a miles con frecuencia, y el único motivo por el cual no hubo miles de muertos con el ataque del domingo pasado de Irán, es porque nosotros tenemos un sistema multicapa de defensa que funcionó extraordinariamente bien y que nos está protegiendo. Con lo cual, ¿cómo es vivir? Esto parece un poco paradójico y mis amigos en Argentina les cuesta creerlo. Nosotros tenemos una vida normal y el judío y el israelí es una persona muy feliz, muy consumista, con lugares preciosos para visitar constantemente, que sabe que todo el tiempo está latente la amenaza de el atentado suicida en ciertas ciudades más que en otras. Si bien hace poco hubo uno en Ranana, no es la regla, fue la excepción. Generalmente los atentados suicidas son en Jerusalén o son en Tel Aviv. Gente que sabe que tiene que correr al refugio. Yo vivo en el centro del país, con lo cual tengo 15 segundos para correr al refugio, pero la gente que era limítrofe con Gaza ni siquiera tenía tiempo. En cuanto escuchan la sirena o no hay sirenas, directamente tienen que escuchan el misil y van directo al refugio, porque es el tiempo en que demora en llegar al misil. Entonces, uno vive todo el tiempo sabiendo que esto puede pasar, pero no lo tenés
incorporado en tu dinámica diaria. No es que salís con miedo a la calle. De hecho, yo tengo menos miedo acá del que tenía viviendo en Argentina. Tenés una vida normal y el día que ocurre, sabes exactamente lo que tenés que hacer. Claro, es una cosa increíble, ¿verdad? Porque solo de pensar en cualquiera de estos woke progres occidentales, ¿no? Que tienen una vida de lo más cómoda, tener que vivir esa situación, apostaría al 99% que no lo vivirían con esa entereza que estás comentándonos, Gaby. En todo caso, nos situamos ya en la fecha maldita del 7 de octubre. ¿Cómo lo viviste tú personalmente? ¿Cómo lo vivieron las personas más allegadas a ti? ¿Y cómo se ha vivido todo el desarrollo del conflicto hasta el día de hoy? El 7 de octubre, 6:29, sonó la sirena. En cuanto sonó la sirena, automáticamente fui a las distintas habitaciones de mi casa, le puse la correa a la perra y salimos del departamento. Yo no tengo refugio dentro del departamento porque, vuelvo a decir, no es normal que suenen sirenas en Ranana. Fuimos a la escalera. Podríamos haber ido al Miclat, que es el refugio que está en la planta baja, pero preferimos quedarnos en la escalera, que es donde estaban nuestros vecinos. Y al momento fue como estupor porque no entendíamos qué es lo que estaba pasando y por qué teníamos en Simchat Torah, porque era una fiesta nuestra, sirenas a las 6:29 de la mañana. A los pocos minutos empezaron a correr los videos. Recordemos que esta gente se filmó. A diferencia de lo que hicieron los nazis, que ocultaban sus crímenes, esta gente estaba sumamente orgullosa de lo que estaba haciendo. Entonces se filmaban con sus propias cámaras, lo subían a las redes sociales. Entonces las cosas empezaron a aparecer en Telegram y en las redes sociales de las víctimas online. Y el primer comentario cuando esto se empieza a viralizar entre los grupos de WhatsApp fue: para mí es fake. No puede ser. No puede estar ocurriendo. No puede ser que estén entrando terroristas a Israel en camionetas. Mi madre, que vive en España, ve lo que ahora sabemos que eran los chicos de Nova corriendo por sus vidas. Pero en ese momento no se sabía que era. Me dice: Gaby, a mí me parece que esto está pasando en Gaza. Ella pensó que pasaba del lado de Gaza. Quiero decir que yo estuve en el kibutz Nir Oz, que es uno de los kibutzim más dañados, que es de donde es la familia Vivas, donde es Ariel y donde está allí y Kfir, que todavía están secuestrados a 196 días. Es un alambre lo que separaba a una civilización de la otra. De hecho, la gente de esos poblados era gente en general con una tendencia ideológica de izquierda, que creía firmemente en la paz y que dentro de las tareas frecuentes que hacían era levantaban a los gazatíes y los llevaban a los hospitales israelíes, que obviamente eran mucho mejores de los que había en Gaza. Entraban todos los días personas a trabajar desde Gaza. Gran parte de los civiles infiltrados el día de la masacre eran personas que trabajaban en los kibutzim. Entonces, el 7 de octubre nos encontramos con una nueva realidad, con imágenes que no podíamos creer, que nos asegurábamos a nosotros mismos que eran fake. Cuando esto empieza a tomar envergadura y empezamos a darnos cuenta que no era fake y que todos conocíamos a alguien que conocía a alguien que estaba en Nova o que estaba en el kibutz, o veíamos las imágenes de la gente que estaban secuestrando, la imagen de Yarden, el papá de los chiquitos Vivas, que ahora hubo un video tremendo en donde se ve cómo se los llevan de a muchas personas y los civiles extasiados sacan fotos. Cuando esto se empieza a viralizar, empezamos a darnos cuenta que de verdad estaba pasando. Y hay gente, los papás de los chicos que estaban en Nova, empiezan a preguntar dónde estaban sus hijos, porque muchos de ellos estaban escondidos, no atendían los teléfonos, o hacían llamadas de: mamá, te quiero decir que están cayendo misiles, estoy yendo al refugio, y después los padres le perdían el rastro. Y después pasó, creo que algo que esperábamos mucho menos los judíos, el día 8, que fue ver cómo los antisemitas salían del closet. Yo no creo que haya aumentado el antisemitismo, yo creo que la gente lo que se permitió es sacarse el disfraz que se los tapaba y quedaron desnudos. Y al quedar desnudos se sintieron habilitados a decir lo que siguen diciendo por las redes y a seguir proclamando, que mucho de esto, y yo insisto con esto, y a veces cuando yo intento en las redes sociales explicar cosas, la gente me dice: Gaby, ¿por qué perdés tanto tiempo? Obviamente está el antisemita
Y yo siempre digo, el antisemita confeso que me dice, Gaby, yo te odio porque sos judía, para mí se terminó la conversación y hasta me parece honesto. Bueno, a mí el color marrón tampoco me gusta, no necesito que me expliques. No me lo intelectualices, no me expliques que en realidad es porque vas a caer en una trampa siempre, inevitablemente, porque me vas a tergiversar la historia, porque me vas a decir que yo llegué acá en el 48 y me vas a negar que yo estaba desde antes, porque me vas a decir que Gaza se cometió genocidio y yo te voy a invitar a que veas el cuadro de cómo sube la población en Gaza, con lo cual no hay ningún genocidio. Entonces, en un diálogo sincero me decís soy antisemita, se acabó el diálogo. Yo creo que hay mucha gente que no sabe y que hay mucha gente que tiene esta fantasía de que si unimos a los pobres gazatíes con las pobres mujeres golpeadas, con los pobres homosexuales oprimidos, con toda esta gente por un lado, y por otro lado los judíos, los poderosos, yo creo que a nosotros nunca nos van a perdonar que pasamos de ser una minoría oprimida a lo largo de la historia a convertirnos en un país exitoso. Claro. Es el precio que estamos pagando. Sí, sí, realmente ahí hay como una... Se juntan, ¿no? Tangencialmente todos esos, por un lado, grupos pseudo oprimidos, según la ideología posmoderna woke, y claro, y al otro lado está el opresor, que evidentemente son los judíos bajo esta perspectiva tan alocada, ¿no? Entonces, realmente eso es algo que se ve así. Y bueno, a día de hoy, hace pocas horas, Israel finalmente ha realizado ese ataque, ¿no? Totalmente legítimo, faltaría más, contra aquellos que se acaban de lanzar tantos misiles dirigidos contra la población civil. Yo he estado revisando el Twitter y no he visto a Save the Children, ninguno de estos criticándolo. Y bueno, en ese sentido, ¿qué perspectiva, tomando como punto de partida este último avance del conflicto, qué perspectiva de futuro tienes tú personalmente, tiene la gente con la que tú convives y cuál sería realmente la solución definitiva, ¿no? Para ello? Hay mucha gente que aquí cómodamente dice, bueno, pues qué problema hay, que lleguen a un acuerdo y ya está, ¿no? Pero ¿cómo se puede vivir a largo plazo con alguien que quiere asesinarte, ¿no? Bueno, ¿qué nos Bueno, es puedes que contar? yo siempre digo, el acuerdo sería más o menos que me maten un poco. O sea, él me quiere matar, yo quiero sobrevivir, entonces me mata un poco y quedamos en término medio. A ver, si vamos a hablar con gente cuyo único objetivo es aniquilarnos, no hay absolutamente nada para conversar, no tiene ningún sentido ningún tipo de diálogo. La solución tendría que ser una solución mágica y yo creo que va a demorar décadas. Por ejemplo, si cayera el régimen de los ayatolas en Irán, tendríamos un buen comienzo, porque la cabeza del pulpo dejaría de financiar a sus grupos proxies, a Hezbollah, a Hamas y a los hutíes, y entonces ellos dejarían de recibir armamento e inteligencia e infraestructura y dejarían de cometer atentados. Cuando Bibi Netanyahu dijo, les quiero avisar que están en guerra, vamos a destruir a Hamas. Hamas es indestructible ideológicamente, porque hoy se llama Hamas y mañana se llamará Mongo Aurelio, pero en realidad si seguimos fomentando, como hemos visto que hace la UNRWA con los niños palestinos en libros de texto, en donde hay que odiar al judío por su mera condición de judío, y en donde les enseñan matemática, si 3 personas van caminando por la calle y son judíos, y van 4 personas que son mártires, a los que además les parecen héroes, a los niños los mártires les parecen héroes y la autoridad palestina les paga de por vida. Entonces hay que entender que estamos hablando incluso en Oriente con mentalidades absolutamente distintas. El ejército de Israel es ejército de defensa de Israel. Israel desde el 48 jamás ha iniciado una guerra. Israel en Gaza ha perdido un montón de oportunidades valiosas porque aparta a la población civil notificándole mediante panfletos, mandando mensajes de texto. Tienen un sistema de golpeo en los techos para avisar cuando va a atacar un edificio para que la gente se vaya. Obviamente en una guerra urbana. Todo esto pone a Israel en una situación de inferioridad que simplemente lo hace para proteger a los gazatíes como no lo protege el gobierno de Gaza. Volvamos a decir, el gobierno de Gaza es Hamas y fue elegido por el pueblo. Y entonces es un gobierno que utiliza todo el dinero que tiene en construir túneles. Tienen un sistema de túneles más grande que los grandes metros de las ciudades metropolitanas europeas. Almacenan armas en lugares públicos. Hemos visto armas almacenadas en casas de niños,
en cunas, en hospitales y en escuelas. Tienen a la UNRWA, que habrá tenido excelentes intenciones desde un principio, pero cuando nos cuestionamos que hay una institución única en el mundo que protege a gente que es única en el mundo y que se va pasando de generación en generación. O sea, los refugiados palestinos se heredan de carácter de abuelos a padres, a niños. No puede haber 75 años de refugiados palestinos, salvo que eso sea un negocio y que hay gente que esté lucrando con eso. Como ocurre con la UNRWA, ocurre con Hamas. A ver, entran los camiones de ayuda humanitaria, Israel manda camiones de ayuda humanitaria, ha duplicado la cantidad de camiones desde el inicio del conflicto y se los apodera Hamas. Y después nos ha pasado, además de encontrarnos con un montón de antisemitas de a pie, nos ha pasado encontrarnos con la vergüenza internacional, no solo la de Estados Unidos y sus universidades, sino la Cruz Roja jamás visitó a nuestros secuestrados. Al día de hoy estamos llegando a los 200 días, hay 133 secuestrados. Obviamente nunca tuvimos prueba de vida de los secuestrados. Cuando se intentan hacer negociaciones de cese al fuego e intercambio de secuestrados, siempre se niega jamás al cese al fuego. A pesar de que, como vos decías, los woke gritan cese al fuego, cese al fuego. Señores, habría que preguntarle a ellos, porque ellos no quieren ningún cese al fuego. O cuando exigen el Estado palestino. 5 veces desde la creación del Estado de Israel en el 48 se han negado a tener un Estado palestino. ¿Por qué me lo están exigiendo a mí? ¿Por qué me piden a mí que haga algo que ellos no están haciendo? Entonces, el feminismo fue como la vergüenza total. Hay mujeres que están siendo violadas de manera reiterada. Hay sospechas fundadas de que las chicas más jóvenes, Namá, a quien vimos llevándose la violada en un jeep, esté embarazada. Estamos hablando de chicas de 6 meses de embarazo. El feminismo nunca dijo nada, porque las feministas fueron más antisemitas que feministas. Entonces, Missing Children nunca dijo nada. Kfir y Ariel. Kfir cumplió 1 año estando secuestrado. Se lo llevaron con 9 meses. Mi imaginación dice, es un niño de 9 meses que quizás gateaba y debe estar caminando, en el supuesto que esté con vida. Nadie, absolutamente nadie, porque a todos les pareció, y en este concepto erróneo de la transversalidad, los pobres, los oprimidos, nos ponemos todos juntos. Y de pronto encontramos a gente gritando from the river to the sea, y cuando vos les preguntás qué river y qué sea, no saben de qué están hablando, ni saben que al pedir desde el río hasta el mar, están llamando a un genocidio, que es de lo que nos culpan a nosotros. Entonces, yo creo que hay muchísima ignorancia en las redes, muchísima ignorancia. Es lo que yo creo que si hay buena voluntad se puede entender, porque hay un montón de material, hay un montón de libros y hay un montón de personas que estamos muchísimas horas en las redes sociales intentando explicar. Lo que pasa es que hay gente que este conflicto le sirve. Hay gente que está evidente. A Irán esto le sirve. De hecho, a mí me sorprendió el ataque de Irán del domingo pasado, porque es la primera vez que Irán se expone directamente y no a través de sus proxies. Así es. Sí, termina, perdón, que no te quería interrumpir. No, vos me preguntabas si le encuentro solución. Claro. Mira, es parecida a la respuesta que doy cuando me preguntan si yo creo que los secuestrados están con vida. Hay una cuestión racional que se contradice con mi deseo. Mi deseo es que haya solución, mi deseo es que este país a donde yo traje a mis hijos para que mis nietos vivan acá pueda vivir en paz. ¿Qué decirte? ¿Podría darse el milagro? Podría darse el milagro. El día del ataque de Irán, todos nos sorprendimos con la actitud que tuvo Jordania, con la actitud que tuvo Arabia Saudita, con la actitud de Emiratos Árabes. El tratado de paz con Emiratos Árabes estaba a punto de firmarse y ese fue el motivo por el cual se hizo la masacre del 7 de octubre, porque jamás no quiere que haya un tratado de paz. Con Egipto hemos tenido la guerra del 67 y hemos firmado un tratado de paz. Con Jordania tenemos un tratado de paz. Puede haber un tratado de paz, puede haber un tratado de paz en tanto y en cuanto el otro no tenga como objetivo aniquilarme. Si me querés matar, no puedo firmar nada.
Es de bastante sentido común. Bueno, pues Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista, por la gran labor que haces día a día. A mí se me ha puesto la piel de gallina, la verdad, escuchándote, un testimonio tan directo, ¿no?, como ese. Así que un fraternal abrazo desde aquí, desde España, que a pesar del presidente que tenemos, somos muchos los españoles que apoyamos, los judíos y no judíos también, que apoyamos, por supuesto, el derecho a existir del pueblo de Israel en su territorio. Así que, bueno, Shabbat Shalom, Am Israel Chai. Am Israel Chai, Yachad Nenatzeach.